Apenas logré subirme al camión antes de que el chofer cerrara la puerta y arrancara de nuevo. Eran cerca de las 11:30 de la noche, y como siempre, la Ruta 68 estaba casi vacía a esa hora. Solo 3 pasajeros más estaban a bordo: una señora mayor con un mandado en los pies, un tipo con audífonos y un hombre de traje con la mirada fija en su teléfono. El aire dentro del camión olía a sudor y metal viejo, y los asientos estaban pegajosos. Me acomodé en la tercera fila, junto a la ventana, y saqué mi celular para revisar mensajes, pero la señal iba y venía. Clavé la vista en la ciudad que pasaba de largo, calles casi vacías, luces de neón parpadeando en los locales cerrados, sombras alargadas que se deformaban en las fachadas de los edificios. Faltaban unos 40 minutos para llegar a Valle de Aragón, pero estaba acostumbrado a eso. La ruta nocturna era rutinaria, predecible, hasta que el chofer cambió el camino. El camión debió haber seguido derecho por la avenida principal, pero en vez de eso, tomó una calle lateral que no reconocí. Fruncí el ceño. No era un simple atajo. Estábamos yendo en dirección contraria. ¿Por qué se metió por aquí?, pregunté, inclinándome un poco hacia adelante. El chofer no me respondió al instante. Lo vi a través del espejo retrovisor. Sus manos estaban tensas en el volante y sus ojos se movían rápido entre los espejos laterales. Finalmente, habló en voz baja, sin voltear. «Nos están siguiendo. No hables». Un escalofrío me recorrió los brazos. Lo primero que pensé fue que era una broma, pero cuando miré por la ventana, lo vi. Una camioneta negra, sin placas, avanzaba detrás de nosotros. Aceleró de golpe, cerrando la distancia. El hombre del traje alzó la vista de su teléfono. La señora sujetó con fuerza la bolsa de su mandado. El chico de los audífonos no pareció darse cuenta de nada. Yo solo pude tragar saliva. El camión dio una vuelta más, metiéndose en calles aún más oscuras. Estábamos en una colonia que no reconocía, con casas sin pintar y calles sin alumbrado público. La camioneta nos seguía de cerca. Algo en mi pecho empezó a apretarse. «No parpadeen las luces», ordenó el chofer, ahora con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. «Si lo hacen, es porque nos van a cerrar el paso». «¿Qué hacemos?», pregunté, sintiendo que mi voz sonaba más débil de lo que quería. «No sé», respondió el chofer, «pero si nos cierran, ya valió madre». El hombre del traje se quitó los audífonos y miró hacia atrás. Su expresión cambió al instante. No dijo nada, pero sus manos apretaron los reposabrazos de su asiento. La señora mayor se persignó en silencio. El camión dio otra vuelta brusca y las llantas rechinaron. La camioneta no se quedó atrás. Aceleraron más. «¡Nos están alcanzando!», exclamó el hombre del traje. El chofer hundió el pie en el acelerador y el motor rugió con fuerza, pero el camión era viejo y lento. La camioneta se pegó a la parte trasera y sus luces altas nos cegaron. Sentí mi respiración descontrolarse. Algo estaba por pasar. Entonces lo vi. Otro auto, un sedán color gris, dobló una esquina más adelante y se posicionó en la intersección. Nos estaban cercando. «¡No frene!», gritó la señora. El chofer gritó una grosería y torció el volante. El camión se metió de lleno en una calle aún más estrecha, rozando los costados con los postes y las banquetas. La camioneta intentó seguirnos, pero el espacio era demasiado angosto y se quedó atorada. Nos sacudimos violentamente dentro del camión
pero seguimos avanzando. Pasamos una esquina más y el chofer se detuvo en seco. Todos nos volteamos a ver. Nadie hablaba. El chofer apagó las luces interiores y esperó en silencio, con la respiración agitada. El motor seguía encendido, pero nadie se movía. Solo escuchábamos el eco de nuestra propia huida, rebotando entre las paredes de las casas. Pasaron 30 segundos, 1 minuto, y entonces el rugido de un motor. La camioneta estaba retrocediendo, liberándose del callejón. Mi pecho se comprimió aún más. «No nos van a dejar ir», murmuró el chofer. Los faros de la camioneta se encendieron de nuevo en la distancia. Nos estaban buscando. «Nos tenemos que bajar», dijo el hombre del traje en un susurro urgente. «Nos pueden matar aquí adentro». La señora negó con la cabeza, temblando. El chico de los audífonos, ahora en shock, miraba al suelo sin saber qué hacer. «¿Dónde estamos?», pregunté. El chofer suspiró y sacó su celular, pero la pantalla solo mostraba el mensaje de siempre: «Sin servicio». «No sé, cabrón», admitió. El motor de la camioneta rugió de nuevo, acercándose. No había tiempo. «Vámonos», ordenó el chofer. La señora se persignó de nuevo y asintió. El hombre del traje se levantó de golpe. El chico de los audífonos seguía sin moverse. Bajamos rápido. El chofer apagó el camión y lo dejó ahí, a oscuras, como si estuviera abandonado. Caminamos juntos, pegándonos a las paredes de las casas. No sabíamos a dónde íbamos, pero teníamos que alejarnos. Escuchamos las llantas de la camioneta rechinando al doblar en la esquina. Nos pegamos más a la pared. Nadie respiraba. El vehículo pasó de largo, despacio, como un depredador acechando. Cuando desapareció, no perdimos tiempo. Corrimos sin mirar atrás. Minutos después, llegamos a una avenida más iluminada. En la distancia, vimos un Oxxo. Nos detuvimos frente a la tienda, jadeando, con los pulmones ardiendo y el miedo aún instalado en el cuerpo. La señora lloraba en silencio. El hombre del traje se apoyó en sus rodillas, tratando de recuperar el aliento. El chofer sacó un cigarro con las manos temblorosas. Yo solo miré la calle. No había señales de la camioneta. Estábamos vivos. Pero por primera vez en mi vida, me prometí que no volvería a tomar la ruta 68 de noche. Nunca más. Me llamo Miguel y llevo manejando taxi en la Ciudad de México por más de 15 años. He visto de todo en estas calles: asaltos, peleas, borrachos que no quieren pagar, tipos que suben con una pistola en la cintura creyendo que uno no los ve. Pero lo que me pasó aquella noche en Santa Clara es algo que todavía me cuesta explicar sin que la piel se me erice. Eran casi las 2 de la madrugada y ya pensaba en irme a casa. Había dejado a mi último pasaje cerca de la Basílica y tomé Insurgentes para regresar a mi colonia. El cansancio me pesaba en los ojos y ya sentía esa sensación de ardor en la nuca, como cuando uno ha manejado muchas horas seguidas. Justo cuando pasaba cerca del cruce con Misterios, me entró una solicitud por la aplicación. Destino: Santa Clara. Acepté sin pensarlo. No era una zona que me diera miedo. De hecho, conocía bien esas calles porque un primo vivió ahí hace años. Pero lo que me extrañó fue el punto de recogida. Una callecita secundaria donde no había mucho más que casas viejas y un par de talleres mecánicos cerrados. Cuando llegué al punto,
La calle estaba desierta. Ni un alma. No vi a nadie esperando, así que bajé un poco la ventanilla y pregunté en voz alta: «Taxi para la casa de cartón». No sé por qué dije eso. No era un destino común y, de hecho, en la solicitud no venía ninguna dirección extra, solo un punto en el mapa. Pero en cuanto pronuncié esas palabras, vi que algo se movía en la acera. Era una niña. No podía tener más de 8 años, delgada, con un vestido sencillo y el cabello recogido en 2 trenzas. Estaba descalza. Se acercó al taxi con calma, como si no tuviera prisa. Su carita era seria, sin el nerviosismo típico de los niños que andan solos de noche. Cuando subió al asiento trasero, el silencio se hizo más denso dentro del carro. «¿A dónde vamos, mi niña?», pregunté, tratando de sonar amable. «A la casa de cartón», respondió con voz pausada, sin mirarme. Su tono me puso los nervios de punta. No era el de una niña asustada o perdida. Era más bien como si me estuviera dando una orden. «¿Y dónde queda eso?». «Ahí, en el lote baldío», dijo, señalando con su dedo hacia la dirección que marcaba la app. Yo sabía que en esa zona había un terreno baldío, un predio abandonado que llevaba años sin que nadie lo usara. Decían que antes hubo unas casas ahí, pero que se quemaron en un incendio. Nadie las reconstruyó. Ahora solo quedaban restos de paredes calcinadas, basura y maleza creciendo sin control. Pero, ¿casa de cartón? Nunca había escuchado a nadie referirse a ese lugar así. Manejé despacio, sintiendo un frío incómodo en la espalda. No quise mirar el retrovisor, no sé por qué, pero algo en mi instinto me decía que no lo hiciera. Llegamos al baldío en menos de 5 minutos. Detuve el auto justo enfrente. No había ninguna casa, solo basura, escombros y un montón de sombras deformes que la luz de los postes proyectaba sobre el suelo irregular. «¿Segura que es aquí?», pregunté, girándome por fin hacia ella. El asiento trasero estaba vacío. La niña ya no estaba. Solté una maldición y volteé hacia todos lados. ¿Cómo demonios se había bajado sin que me diera cuenta? Me froté los ojos, convencido de que el cansancio me estaba haciendo alucinar. Entonces vi el teléfono. Estaba en el asiento trasero, justo donde había estado sentada la niña. Lo tomé con manos temblorosas. No era un modelo viejo, de hecho, parecía reciente, pero la pantalla estaba rajada en una esquina. Al encenderla, la notificación de un mensaje nuevo apareció en la pantalla. «No te pares ahí». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. La notificación venía de un chat abierto, como si el teléfono le perteneciera a alguien más. Revisé los mensajes anteriores. 1:45 de la mañana. ¿Ya vienes? 1:47 de la mañana. No tardes, por favor. 1:49 de la mañana. No te pares ahí. El último mensaje tenía apenas unos segundos de haber sido enviado. Con el corazón latiéndome en la garganta, levanté la vista hacia el terreno baldío. Algo me hizo sentir que no estaba solo. No esperé más. Puse el carro en marcha y me largué de ahí sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, tiré el teléfono en la guantera y me encerré en mi cuarto sin quitarme la ropa ni los zapatos. Me acosté en la cama con la respiración entrecortada, sintiendo un peso insoportable en el pecho. Al día siguiente, llevé el teléfono a una de esas tiendas donde desbloquean equipos. El técnico lo revisó y me dijo algo que me dejó sin palabras.
Este teléfono está dado de baja desde hace un año. ¿Cómo? Sí, carnal. Ya no tiene línea. Lo raro es que hizo una pausa y frunció el ceño. Mira, aquí dice que la última persona en usarlo se llamaba Sofía Carrillo. El nombre no me decía nada. ¿Y? Pues volvió a mirar la pantalla. Hay una denuncia por desaparición con ese nombre. Fecha: hace un año, justo en esta misma colonia. Me temblaron las piernas. No volví a manejar de noche. Nunca más. Eran las 12 menos cuarto de la noche cuando comencé mi turno en la tienda de autoservicio ubicada en Ciudad de Ecatepec. Había trabajado allí durante meses y aunque la rutina era monótona, siempre sentía cierta inquietud que se asentaba en lo profundo de mi mente al darme cuenta de que la soledad de la noche escondía más de lo que mostraba a simple vista. Esa misma inquietud se intensificaba cada vez que sonaba el teléfono de la caseta de vigilancia. Cada noche, casi a la misma hora, el teléfono comenzaba a sonar insistentemente. Sin importar cuántas veces lo dejara de lado, la llamada llegaba siempre puntual y al contestar, solo se escuchaban respiraciones profundas y entrecortadas, como si alguien estuviera tratando de contener el temor o la ansiedad detrás de cada inhalación. No había palabras, solo el eco de una respiración que parecía extenderse en la penumbra del silencio nocturno. Durante semanas, aquella situación se mantuvo sin que nada saliera de lo común, o al menos sin que yo pudiera percibir algún cambio que justificara tanta inquietud. Una noche, justo cuando el reloj marcaba las 12:15 menos 10, sonó el teléfono de nuevo. Contesté de inmediato, con el instinto de no dejarme atrapar por esa sensación de anticipación que se había vuelto parte de mi rutina. Al otro lado del auricular, entre el sonido irregular de la respiración, se percibió un murmullo apenas audible. Mi mente, agudamente alerta, comenzó a pensar en que algo estaba por suceder. Sin embargo, lo que realmente marcó la diferencia fue cuando, entre esas respiraciones, una voz pausada y decidida pronunció: «Hoy toca aquí». La palabra se hundió en mi interior, mezclándose con la penumbra de la caseta y la monotonía del tic-tac del reloj en la pared. No pude evitar sentir una punzada de incertidumbre. Era como si un presagio oscuro hubiera sido anunciado, pero sin que supiera a ciencia cierta de qué se trataba. Dejé el auricular en silencio, con la sensación de que, a partir de ese instante, la noche tomaría un giro inesperado. Minutos después, mientras revisaba las cámaras de seguridad de la tienda, observé una escena que congeló mi racionalidad. Dos figuras, vestidas con ropas oscuras y movimientos precisos, se desplazaban con sigilo por la entrada principal. Eran individuos claramente armados, cuyos rostros se hallaban ocultos tras la sombra de gorras y bufandas. Su presencia era inusual y sus movimientos denotaban una organización fría y meticulosa. Sin mediar palabra, comenzaron a forzar la entrada, abriendo con destreza la reja de seguridad que protegía la zona de carga. Mi corazón latía con fuerza, pero la lógica me impulsó a mantener la calma. Desde mi caseta podía ver con exactitud lo que sucedía, y algo en mí me decía que debía mantener la distancia, que mi papel esa noche no iba a ser el de un salvador improvisado. Los intrusos se movían como sombras en la penumbra, dejando a un lado la caseta de vigilancia, ignorándola por completo,
como si mi presencia no importara en el esquema del plan que ejecutaban. Las primeras palabras que se escucharon fuera de la tienda fueron órdenes precisas, dictadas entre susurros urgentes y pausados. Con cada segundo que transcurría, la tensión en el ambiente se volvía más palpable. Me encontraba dividido entre el deseo de intervenir y la necesidad de permanecer invisible para no ser detectado. Decidí quedarme en mi puesto, observando a través de la pantalla, mientras mi mente analizaba cada detalle, cada movimiento, cada gesto que pudiera anticipar el siguiente paso. Recorrí mentalmente las instrucciones del protocolo de seguridad. Debí comunicar de inmediato la situación a la central, pero algo en mi interior me retuvo, casi como si temiera que la alarma despertara a fuerzas que, de haber salido a la luz, pudieran empeorar la situación. Así, opté por mantener la calma, dejando que la situación se desarrollara sin mi intervención directa. Los minutos se estiraron como horas. Cada sonido, desde el crujir de una puerta mal cerrada hasta el eco de pasos sobre el pavimento, se sumaba al ambiente cargado de tensión. Observé cómo los ladrones se dirigían a la sección de cajas, sorteando a clientes y empleados que, ajenos a la amenaza, seguían con su rutina diaria en un desconcertante contraste de normalidad. Recuerdo que, en un momento, uno de ellos se detuvo en seco, mirando hacia la caseta de vigilancia. Su mirada, aunque cubierta por la penumbra, transmitía una extraña mezcla de desafío y desprecio, como si estuviera diciendo: aquí no hay nada que valga la pena. El instante fue breve, pero se grabó en mi memoria con una intensidad que todavía me causa estremecimiento al recordarlo. Aquel encuentro visual, aunque fugaz, dejó claro que los intrusos estaban tan enfocados en su objetivo que ni siquiera consideraron el riesgo que representaba mi presencia. Se concentraron en llenar las mochilas con objetos de valor, mientras el caos se extendía por toda la tienda. Los gritos de alarma, la confusión de empleados y clientes y el sonido sordo de objetos cayendo al suelo creaban un escenario casi surrealista. Sin embargo, todo permanecía dentro de un marco de realidad que yo conocía demasiado bien. El mundo de la delincuencia cotidiana en una gran ciudad, donde la violencia y la desesperación se entremezclan en cada esquina. Mi decisión de no intervenir se basó en la convicción de que, si los hechos se desarrollaban de la forma prevista, no habría forma de identificar a los responsables sin arriesgar vidas inocentes. Además, recordé la llamada anónima que había marcado el inicio de la noche. La voz en el teléfono había sido un presagio, una advertencia directa que ahora tenía sentido. ¿Quién sería el autor de aquellas llamadas? ¿Qué intención real tenía? La incertidumbre y el terror psicológico se apoderaron de mí mientras intentaba comprender el propósito detrás de tan escalofriante mensaje. La situación continuó durante casi una veintena de minutos, en los cuales la acción se volvía cada vez más caótica. Finalmente, al sonar las sirenas de la policía en la distancia, los ladrones abandonaron el lugar apresuradamente. Se dispersaron en la oscuridad, dejando atrás el eco de sus pasos y la incertidumbre de lo que había ocurrido. La central de seguridad llegó rápidamente y tras una minuciosa revisión de las grabaciones, se pudo confirmar la identidad de los sujetos, aunque la resolución del crimen quedaba en manos de las autoridades. Al terminar la jornada, me encontré reflexionando sobre cada detalle. ¿Acaso las llamadas nocturnas eran parte de un juego macabro
orquestado por algún delincuente que, al igual que ellos, deseaba desafiar la ley? ¿O se trataba de un intento de manipulación psicológica para distraerme y mantenerme en alerta, permitiendo a los verdaderos autores del crimen operar con la seguridad de que yo estaría inactivo? No encontré respuestas claras, pero la experiencia dejó una marca indeleble en mi forma de ver el mundo. Durante los días siguientes, la noticia del asalto se esparció por el barrio y la tienda se convirtió en un tema de conversación entre los vecinos. Algunos decían haber visto a los ladrones, otros comentaban que la escena era el reflejo de una creciente impunidad en la zona. Yo, sin embargo, cargaba con la culpa silenciosa de haber sido testigo, en primera persona, de cómo el miedo y la incertidumbre podían ser tan poderosos como cualquier arma. Esa experiencia me obligó a replantear mi papel como guardia nocturno. Comprendí que, en un mundo donde el peligro acecha en cada sombra, la única salvación radica en la prudencia y en la capacidad de mantener la mente fría ante el caos. Aunque la noche de aquel asalto se cerró sin mayores pérdidas y logré sobrevivir sin tener que enfrentar directamente a los agresores, la lección quedó grabada en mí. El verdadero terror no siempre viene de lo sobrenatural, sino de la violencia cotidiana y de la imprevisibilidad humana. Hoy, al recordar esa noche, no puedo evitar cuestionar la normalidad aparente de nuestras rutinas. La voz anónima que susurró, "Hoy toca aquí", sigue resonando en mis oídos, recordándome que, en el mundo real, el miedo se esconde en los lugares menos esperados y que, a veces, la amenaza se presenta de manera tan silenciosa y meticulosa que apenas se percibe. Sin embargo, esa experiencia también me enseñó a valorar la importancia de la vigilancia y la discreción y a comprender que, incluso en las situaciones más críticas, la supervivencia depende de la capacidad de mantener la calma y actuar con precisión. Cada noche, mientras contemplo la oscuridad a través de las ventanas de la caseta, me pregunto si la llamada volverá a sonar. Y aunque la incertidumbre se cierne sobre cada segundo, sé que, pase lo que pase, debo seguir adelante, con la certeza de que la vida, a pesar de sus giros inesperados, siempre ofrece una segunda oportunidad. Trabajo en la cuadrilla de limpieza de la Ciudad de México, específicamente en el municipio de Ecatepec. No es un empleo del que la gente presuma, pero es honrado y paga las cuentas. Mi zona de trabajo abarca la avenida central y de vez en cuando me asignan tareas cerca del Gran Canal. A estas alturas, ya me he acostumbrado a encontrar toda clase de porquerías flotando en el agua. Muebles viejos, llantas, cadáveres de animales y, lo peor, maletas. No sé por qué, pero las maletas siempre me han dado mala espina. Los policías dicen que la gente las usa para deshacerse de cosas que no quieren que los demás encuentren. A veces son basura, otras, mejor ni decirlo. Hace un par de meses empecé a notar algo extraño. Cada semana aparecía una maleta nueva flotando en el canal. Era raro porque siempre eran del mismo tipo, negras, grandes y de esas con rueditas. Al principio no le di importancia, pero después de la cuarta o quinta vez, algo me dijo que esto no era normal. Una noche, mientras limpiábamos cerca del canal, vi como una de esas maletas quedó atorada entre unas ramas cerca de la orilla. Mis compañeros ya estaban terminando la jornada y la patrulla que siempre nos acompañaba aún no llegaba,
Así que tuve un momento de estupidez. Me acerqué, metí la mano con una vara larga y acerqué la maleta hasta la orilla. El agua sucia me salpicó los zapatos, pero no me importó. La jalé con fuerza y cuando la puse sobre el pavimento, me di cuenta de que estaba más ligera de lo que esperaba. Mi corazón latía con fuerza. Nadie me veía, así que decidí abrirla antes de que llegaran los policías. La cremallera estaba húmeda y sucia, pero se deslizó con facilidad. Dentro no había ropa, ni restos humanos, ni basura. Solo un cuaderno viejo, empapado y con las hojas pegadas. Lo saqué con cuidado y lo abrí. La tinta se había corrido en varias páginas, pero algo llamó mi atención al instante. Mi nombre estaba escrito una y otra vez en todas las hojas. No me refiero a que alguien con mi mismo nombre hubiera escrito ahí. No, era mi propia letra. Me quedé paralizado. Pasé las páginas con desesperación y todas, sin excepción, tenían mi nombre, garabateado con distintos grosores, como si lo hubiera escrito en distintos momentos y con diferentes niveles de desesperación. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación, pero no había nadie más. ¿Era una broma? ¿Quién haría algo así? Cerré el cuaderno de golpe y lo metí en mi mochila sin pensarlo. Unos minutos después, llegaron los policías y cuando preguntaron si habíamos encontrado algo raro, les dije que no. Esa noche no pude dormir. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café, viendo el cuaderno mojado como si fuera una bomba a punto de explotar. Lo abrí de nuevo, con más calma. En algunas páginas, mi nombre estaba escrito con trazos firmes. En otras, parecía tembloroso, como si la mano que lo escribió estuviera desesperada. Seguí hojeando hasta que encontré una página distinta. Era un mensaje. No abras la siguiente maleta. Mi piel se erizó. Ese mensaje estaba escrito con mi letra. Tuve que apoyarme en la mesa para no marearme. Yo no había escrito eso. Estoy seguro. Respiré hondo y revisé más páginas. Casi al final del cuaderno encontré otro mensaje, más borroso por la humedad, pero todavía legible. Si sigues mirando, ellos te encontrarán. Cerré el cuaderno de golpe y lo lancé al suelo. Me temblaban las manos. No entendía qué significaba todo esto. ¿Quién lo escribió? ¿Cómo terminó en esa maleta? Decidí dejarlo por la paz. Lo metí en una bolsa de plástico y lo escondí en el fondo de un cajón. Quizás alguien estaba jugando conmigo, aunque no entendía cómo habían conseguido mi letra. Pero las maletas siguieron apareciendo. Unas semanas después, me asignaron el turno nocturno cerca del Gran Canal otra vez. Esta vez, no quería acercarme al agua. Tenía la sensación de que algo me estaba observando desde ahí abajo, pero no pude evitarlo. Esa noche, 2 maletas aparecieron al mismo tiempo. Mis compañeros llamaron a la patrulla, pero yo no podía quitarles la vista de encima. Eran idénticas a la que encontré la vez pasada, y antes de que la policía llegara, vi algo que me dejó helado. Una de las maletas se movió. No fue el agua, no fue el viento. Se movió sola, como si algo dentro estuviera tratando de salir. Retrocedí. Sentí que el aire se volvía pesado, que la noche entera estaba conteniendo la respiración. Cuando llegaron los policías, no mencioné nada. Se llevaron las maletas y nos dijeron que siguiéramos con nuestro trabajo. Pero mientras nos íbamos,
Uno de mis compañeros me miró con el rostro pálido. Güey, ¿viste la etiqueta en la maleta? ¿Cuál etiqueta? La de la orilla, la que estaba medio rota. Decía un nombre, el tuyo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No le respondí. No podía. Al día siguiente, falté al trabajo. No tenía valor para regresar. Y entonces, en la madrugada, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté con la garganta seca. Al otro lado, solo escuché el sonido de una cremallera abriéndose lentamente. Y después, mi propia voz, susurrando, no abras la siguiente maleta. No soy un hombre supersticioso. En mis años como chofer de combi en la vía Morelos, he visto de todo. Asaltos, borrachos dormidos en los asientos traseros, parejas peleando a gritos y hasta pleitos entre conductores que terminan a golpes. Pero lo que me pasó con ese pasajero, eso me quitó el sueño por semanas. Todo comenzó hace unos meses, en una noche cualquiera. Eran casi las 11 y todavía traía la última vuelta. En una esquina poco transitada, cerca de una tienda de abarrotes con las luces a medio apagar, subió un hombre, alto, flaco y con ropa oscura. No dijo nada, solo se sentó en la parte de atrás, con la cabeza baja y las manos metidas en la sudadera. Cuando llegamos a un callejón antes del cruce con la avenida central, se levantó y me extendió un billete de 500 pesos. Lo vi sorprendido. El pasaje costaba menos de 20. ¿No tienes cambio?, pregunté. No contestó. Solo se quedó de pie, con el brazo extendido. Me incomodó, pero tomé el billete y le di su cambio. Bajó sin despedirse y se perdió en la oscuridad del callejón. Pensé que era un cliente raro más, pero al día siguiente y el siguiente, el hombre hizo exactamente lo mismo. Subía en la misma esquina, se sentaba atrás sin decir palabra, y al llegar al callejón, me daba otro billete de 500. El tercer día, traté de mirarle la cara por el retrovisor. Estaba pálido, como si nunca le diera el sol. Tenía los ojos hundidos y las manos demasiado delgadas. Se me puso la piel de gallina, pero me convencí de que no era nada. Una semana después, cuando ya me había acostumbrado a su rutina silenciosa, decidí probar algo. Oiga, patrón, ¿por qué siempre paga con 500? Nada. Ni siquiera levantó la mirada. Ese día, al llegar a su parada, le di su cambio, pero antes de que bajara, alcancé a ver que sus zapatos estaban sucios de tierra húmeda. Era raro, porque en esa zona no había parques ni terrenos baldíos con tierra suelta. Esa noche, la curiosidad me ganó. Después de dejarlo en el callejón, di la vuelta y pasé lentamente por la bocacalle. Lo vi avanzar entre las sombras, pero en lugar de entrar a alguna casa, cruzó la calle y se perdió entre un lote abandonado lleno de escombros y maleza. Me puse nervioso. ¿Quién camina todas las noches hasta un terreno baldío? Los días pasaron y la historia se repetía. Una noche, intenté seguirlo con la mirada un poco más, pero cuando giré hacia la esquina, ya no estaba. Se me hizo un nudo en el estómago. Decidí que no iba a seguir llevándolo gratis. No sabía quién era ni qué hacía en ese terreno, pero me inquietaba demasiado. Así que la noche siguiente, cuando subió y extendió el billete, le dije sin rodeos: si no habla, no lo llevo. Silencio. Si quiere pasaje,
Dígame a dónde va. No se movió. Solo se quedó allí, con el brazo extendido. Me negué a tomar el dinero. Él se quedó inmóvil unos segundos y luego bajó sin hacer ruido. Cerré la puerta de la combi y arranqué rápido. Durante el resto del turno, no dejé de sentirme inquieto. A la mañana siguiente, cuando pasé por la misma esquina, algo en la banqueta me hizo frenar en seco. Había una bolsa negra abierta y dentro una cabeza humana. El horror me paralizó. Era un hombre de piel pálida, ojos hundidos y boca entreabierta. Sentí que la sangre se me helaba. Era él, el pasajero. Me quedé ahí, con las manos temblorosas en el volante, sin poder reaccionar. Alguien gritó y en minutos llegaron patrullas y ambulancias. Me hice a un lado, mirando todo como en un sueño borroso. Cuando la policía llegó, se hizo un alboroto. Uno de los oficiales se acercó a hablar con los vecinos. Un señor mayor, que siempre veía en la tienda de abarrotes, dijo algo que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Ese hombre lo mataron hace días en el lote abandonado. Me giré en seco. ¿Cómo que hace días?, preguntó el policía. Sí, la otra vez escuché que encontraron un cuerpo ahí, pero nunca supimos qué pasó. No lo reconocieron. El oficial frunció el ceño y se alejó. Yo me quedé helado. ¿Días? Si ese hombre había estado muerto por días, entonces, ¿quién se subía a mi combi cada noche? Desde entonces, no volví a hacer esa ruta de noche. Cambié mis horarios y cada vez que paso por la vía Morelos, evito mirar hacia esa esquina, porque a veces, en el rabillo del ojo, me parece ver una sombra alta, con las manos en los bolsillos, esperando. Soy Ernesto, repartidor de pizzas en la Ciudad de México. Llevo años en este trabajo y conozco bien la ciudad, sus calles, sus barrios y sobre todo los lugares que es mejor evitar después de cierta hora. San Agustín nunca ha sido una zona particularmente peligrosa, pero tiene algo raro. Calles viejas, casas que parecen abandonadas, lotes baldíos donde la maleza ha reclamado su territorio y un silencio que no debería existir en una ciudad tan ruidosa. Aquella noche, faltaban pocos minutos para terminar mi turno. Ya tenía en mente la cena, unos tacos en el puesto de la esquina de mi casa, porque ya estaba harto de ver pizzas y oler queso derretido. Pero justo cuando estaba por apagar la aplicación de pedidos, entró uno nuevo. Lo dudé. Podía rechazarlo y largarme a casa. Sin embargo, el pago era en efectivo y además, la propina prometía ser buena. La dirección era en San Agustín. Resoplé, resignado, y acepté el pedido. Tal vez sería rápido. El trayecto fue extraño desde el inicio. A medida que me acercaba a la colonia, la calle se volvía más oscura. Las lámparas del alumbrado público parpadeaban o simplemente no servían. La mayoría de las casas parecían deshabitadas, con ventanas cubiertas de polvo, portones oxidados y jardines descuidados. Revisé la dirección de nuevo. La casa estaba al final de una calle sin salida. Aceleré un poco, queriendo terminar la entrega lo antes posible. Cuando llegué, me encontré con una construcción vieja y decrépita. A pesar de su estado, la luz del porche estaba encendida. Me pareció raro, porque la puerta tenía una gruesa cadena con un candado, como si nadie viviera ahí. Apagué la moto y bajé, con la pizza en la mano. Toqué el timbre. Nada. Esperé unos segundos y volví a tocar,
esta vez golpeando con los nudillos. Silencio. Levanté el teléfono para llamar al cliente, pero antes de que pudiera marcar, un sonido leve me llamó la atención. Algo dentro de la casa se movió. Un crujido en la madera del suelo, como si alguien estuviera caminando. Tragué saliva y me acerqué un poco más, buscando alguna señal de vida. Miré por la ventana y ahí las vi. Bolsas negras, muchas, apiladas en un rincón de la sala. No eran bolsas de basura comunes, eran grandes, de esas que usan para tirar escombros o cosas pesadas. Algunas estaban mal cerradas y tenían manchas oscuras que se extendían por el suelo. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. No era basura. Algo dentro de esas bolsas tenía forma, volúmenes irregulares, como si fueran partes. Retrocedí, sintiendo el sudor frío en la nuca. Mi primer instinto fue largarme de ahí, pero justo cuando di un paso atrás, una voz retumbó desde la calle opuesta. «No entres». Giré la cabeza y vi a un hombre mayor parado en la acera de enfrente. Su expresión era de puro pánico. Él siempre pide a domicilio, pero nunca come solo. Mi piel se erizó. El sonido de una cerradura abriéndose me hizo girar de inmediato hacia la casa. La luz del porche parpadeó y se apagó. La cadena de la puerta cayó al suelo con un golpe seco. No esperé a ver quién estaba detrás de la puerta. No quise. Caminé apresurado hacia la moto, pero mis manos temblaban tanto que batallé para encenderla. Miré de reojo hacia la casa y la puerta, que antes estaba asegurada con un candado, ahora se abría lentamente. No salía nadie. Solo veía la oscuridad del interior, profunda, como un túnel sin fin. Al fondo, en la penumbra, me pareció distinguir una silueta alta, quieta. Mi pulgar presionó el botón de encendido de la moto. Nada. Lo intenté de nuevo. Nada. «Vete de ahí, muchacho», gritó el hombre desde la otra calle. Pisé la palanca de arranque con fuerza. La moto rugió y salí disparado, sintiendo que algo me miraba desde aquella casa, algo que sabía que había estado ahí todo el tiempo. No me detuve hasta estar a varios kilómetros de distancia. Cuando finalmente me detuve en una gasolinera, mi respiración era agitada. Saqué el teléfono para cancelar la entrega y bloquear al cliente. Pero antes de hacerlo, noté que tenía una notificación, un mensaje. Era del número que había hecho el pedido. «No debiste mirar». El teléfono se me cayó de las manos. Al día siguiente, fui a trabajar como siempre, tratando de olvidar lo sucedido. No mencioné nada a mis compañeros. Pensé que quizá había exagerado, que el miedo me había jugado una mala pasada. Pero la historia no terminó ahí. Esa misma noche, antes de terminar mi turno, vi que entró otro pedido. Misma dirección, misma orden, mismo método de pago. No lo acepté. Desde entonces, cada tanto, la aplicación me muestra la misma solicitud, la misma dirección, el mismo nombre. Nadie vive en esa casa. Eso dicen los vecinos. Pero la luz del porche sigue encendiéndose cada noche, como esperando. Como si supiera que tarde o temprano alguien más aceptará el pedido. Y esta vez, tal vez no tenga tanta suerte. Ciudad de México es un monstruo de concreto que nunca descansa. Los ruidos de los autos, los vendedores ambulantes y la música filtrándose de algún puesto callejero
se mezclan con el eco de la vida diaria. Pero hay lugares donde el ruido muere, donde la ciudad parece aguantar la respiración, lugares donde lo peor puede pasar sin que nadie lo note. El túnel de la avenida Río de los Remedios es uno de esos lugares. Esa noche me vi obligado a cruzarlo. Era tarde, casi medianoche, y después de una reunión con unos amigos en el centro, me di cuenta de que no tenía suficiente para un taxi. Tomar un camión a esa hora era arriesgado. Muchos ya no pasaban, y los que lo hacían estaban llenos de tipos que no querías mirar a los ojos. Así que decidí caminar. El túnel no era tan largo, unos 300 metros, pero estaba mal iluminado. Solo un par de faroles intermitentes a lo largo del trayecto, con sombras extendiéndose como garras sobre el pavimento húmedo. No era la primera vez que lo cruzaba, pero había algo en el aire esa noche. Algo que hizo que se me erizara la piel en cuanto puse un pie dentro. Era el silencio. A pesar de que sobre el túnel pasaban autos a toda velocidad, ahí dentro no se escuchaba nada más que mis propios pasos. Era como si el túnel estuviera aislado del resto del mundo, como si el sonido no pudiera salir ni entrar. Aceleré el paso. Fue entonces cuando escuché los pasos detrás de mí. Lentos, constantes. No fue de inmediato. Primero, un eco lejano que pudo haber sido el mío. Pero al avanzar, al subir el ritmo, los pasos siguieron sincronizados con los míos. No quise voltear, no de inmediato. Me dije que era otra persona cruzando, igual que yo. Pero algo en la forma en que el sonido se mantenía, en la forma en que no intentaba adelantarme ni rezagarse, me puso tenso. Miré de reojo y lo vi. Un hombre, vestido de oscuro. No tenía nada fuera de lo común. Pantalones holgados, una sudadera con la capucha levantada. Su rostro se perdía entre las sombras, pero lo poco que vi no tenía expresión. No miraba el suelo, ni sus manos, ni siquiera el túnel. Me miraba a mí. No dijo nada. Yo tampoco. Seguí caminando, con los músculos tensos. El tipo mantenía el ritmo. Cada paso que daba, él lo repetía. Cada vez que respiraba, sentía que él también lo hacía. Los faroles parpadeaban sobre nuestras cabezas. Las sombras parecían moverse con vida propia. A mitad del túnel, la sensación en el estómago se volvió un nudo insoportable. Y entonces, él se detuvo. Fue tan repentino que mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente procesara lo que pasaba. Frené un poco más adelante, sin querer, sin pensarlo. Algo me obligó a girarme. El hombre me miró de frente y habló. Hoy no te tocaba. No lo dijo con amenaza. No lo dijo con compasión. Fue un simple enunciado, un hecho. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Abrí la boca para preguntar qué quería, pero antes de que pudiera decir algo, él dio media vuelta y regresó por donde vino, sin apurarse, sin mirar atrás. Yo no me quedé a averiguar más. Crucé el resto del túnel casi corriendo, con los latidos en los oídos y la sensación de que, si me giraba, lo vería de nuevo. Salí al otro lado, al alumbrado de la calle, con el corazón martillando contra mi pecho. No miré atrás. No dormí bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía su silueta quieta, su mirada fija en mí, su voz retumbando en mi cabeza. Hoy no te tocaba. Al día siguiente, mientras tomaba un café en la casa de mi madre, escuché la noticia en la radio. Anoche,
Alrededor de las 11, un joven fue encontrado sin vida en el túnel de la avenida Río de los Remedios. Según informes preliminares, sufrió múltiples heridas provocadas por arma blanca. Autoridades investigan posibles conexiones con otras agresiones en la zona. Se me congeló la sangre. La hora, 11 de la noche, exactamente cuando crucé. Mi café tembló en mis manos. En la pantalla de mi celular, las notificaciones de grupos locales hablaban del asesinato. No crucen solos, decían. Se sabe que es zona peligrosa. Pero lo que más me perturbó no fue el crimen en sí. No fue la coincidencia de la hora. Fue recordar las palabras del desconocido. Hoy no te tocaba. No había sido una advertencia. No había sido una amenaza. Había sido una certeza. Ese día no salí de casa. Esa semana evité salir tarde. Pero la pregunta no me dejaba en paz. ¿Y si él no era un asesino? ¿Y si, de alguna forma, lo que me dijo era verdad? Y lo peor, si ayer no me tocaba, entonces ¿cuándo? Me llamo Rubén y soy albañil. Desde hace semanas trabajo en una obra cerca de la presa, en Tijuana. No es la primera vez que me toca una construcción en esta zona, pero esta es diferente. El terreno es grande, con vistas a la presa, pero rodeado de baldíos y callejones sin salida. La cuadrilla está formada por otros 6 hombres y el maestro de obra, Don Chucho. Somos pocos porque la construcción apenas empieza. Llevamos un mes y aún seguimos con la cimentación y el armado de los muros. El día en que todo comenzó fue como cualquier otro. El sol estaba bajando, pintando el cielo de naranja, mientras los demás recogían sus cosas. Yo me quedé un poco más porque quería terminar un muro antes de que se secara la mezcla. Fue en ese momento cuando lo vi. Un hombre alto, delgado, vestido con un traje negro bien planchado. Estaba de pie sobre la grava, en el borde de la obra, sin casco ni botas, como si la tierra suelta y los clavos oxidados no fueran nada para él. No había llegado en coche, no venía acompañado, solo estaba ahí, mirándome. Me enderecé, limpiándome el sudor con el brazo. ¿Le ayudo en algo, jefe?, pregunté. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era una de esas sonrisas que no llegan a los ojos. Tienes una deuda pendiente. Fruncí el ceño. Creo que se equivoca. Yo no le debo nada a nadie. El hombre no contestó de inmediato. Solo inclinó la cabeza, como si estuviera analizando mis palabras. No todas las deudas son de dinero, dijo al fin. Mi piel se erizó, pero traté de no mostrarlo. No sé de qué me habla, patrón. Él extendió la mano. En la palma tenía una caja de cerillos. Tómala. No entendí por qué, pero la tomé. Era una caja normal, de cartón gastado, de esas que se consiguen en cualquier tiendita. En cuanto mis dedos tocaron el cartón, el hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el baldío. Lo vi alejarse con pasos lentos, sin voltear ni una sola vez. Me quedé ahí parado, con la caja en la mano, sintiendo que algo andaba mal. Esa noche llegué a mi casa más cansado de lo normal. Dejé la caja de cerillos sobre la mesa sin pensar mucho en ella y me acosté en mi catre de madera. No sé a qué hora desperté, pero el calor en la habitación era insoportable. Me costaba respirar. Me levanté y caminé hacia la puerta. En cuanto la abrí, un resplandor naranja iluminó la calle.
La casa de mi vecino, don Agustín, estaba en llamas. Las llamas salían de las ventanas, retorciéndose como lenguas de fuego. El techo de lámina crujía y las paredes empezaban a derrumbarse. Corrí hacia la cerca y grité su nombre. ¡Don Agustín! ¡Don Agustín! Nada. Las llamas rugían, el calor me quemaba la cara. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, algunos con cubetas de agua, otros solo para mirar con horror. El sonido de las sirenas llegó a lo lejos, pero yo no podía moverme. Fue entonces cuando sentí algo en el bolsillo. Metí la mano y saqué la caja de cerillos. Estaba abierta. Dentro, los cerillos no estaban nuevos. Había varios usados, con la cabeza quemada. El estómago se me hizo un nudo. No, imposible. Yo no había hecho nada. No tenía sentido. Pero cuando miré la tapa de la caja, sentí que el suelo se me movía bajo los pies. El cartón tenía un dibujo hecho a lápiz. Era una casa, la casa de don Agustín, y estaba envuelta en llamas. Solté la caja y retrocedí, sintiendo que la cabeza me daba vueltas. Los bomberos llegaron y apagaron el fuego, pero la casa quedó en ruinas. Al día siguiente, la policía confirmó que el incendio había sido provocado. Había rastros de gasolina en la entrada. Mi garganta estaba seca. No dije nada. No mencioné la caja de cerillos. No mencioné al hombre del traje negro. 2 noches después, cuando regresé de la obra, lo vi. El hombre del traje negro estaba parado frente a mi casa. El corazón se me detuvo. No tenía la caja de cerillos esta vez. Solo estaba ahí, mirándome. Di un paso atrás. ¿Qué quiere? Él inclinó la cabeza. Aún no has pagado tu deuda. Mis manos se cerraron en puños. Yo no le debo nada a nadie. Él sonrió. Entonces, ¿por qué temes? No supe qué responder. El hombre giró sobre sus talones y se alejó caminando, perdiéndose entre las sombras. Cuando entré a mi casa, me sentía mareado. Encendí la luz y entonces lo vi. Sobre la mesa había otra caja de cerillos. Mi boca se secó. La tomé con manos temblorosas y miré la tapa. Había otro dibujo, otra casa, mi casa. Me quedé paralizado. No podía respirar. Entonces, escuché algo, un leve crujido. Miré hacia la ventana y vi un destello naranja en el callejón. Corrí hacia la puerta y la abrí de golpe. Y ahí, en el suelo, a unos metros de mi casa, había una mancha de gasolina y un cerillo encendido cayendo sobre ella. El fuego estalló en un instante. Corrí hacia atrás, tapándome la cara con los brazos. El calor era insoportable. Las llamas trepaban por la pared de mi casa, devorando la madera, la lámina, la ropa colgada en el patio. Mi hogar, mi único refugio, estaba desapareciendo frente a mis ojos. Y entonces, en medio del resplandor, lo vi. El hombre del traje negro, de pie en la otra acera, me miró por última vez y sonrió. Fue en ese momento cuando lo entendí. Las deudas que mencionaba no eran deudas mías, eran las deudas de otros que no habían pagado. Y ahora me había tocado a mí cobrar, porque mientras mi casa ardía, en mi bolsillo había otra caja de cerillos, y en la tapa, otra casa. Tampico, Tamaulipas, es una ciudad que se llena de vida durante el día, pero en la noche algunas de sus calles adquieren un aire distinto, pesado.
Yo trabajo en un pequeño despacho de contabilidad cerca del centro, y después de las largas jornadas de oficina, solía caminar de regreso a casa para despejar la mente. Mi ruta habitual pasaba por el Puente de Fierro, una estructura vieja que cruza las vías del tren. No es particularmente bonito ni seguro, pero me ahorraba varios minutos de camino. A esas horas, el tráfico ya había disminuido y la ciudad dormía con esa calma engañosa que solo los que han vivido aquí entienden. Aquella noche, el calor se sentía sofocante incluso a esas horas. No había llovido, pero el aire estaba denso, pegajoso. El sonido de mis pasos sobre la estructura metálica resonaba con fuerza en la soledad del puente. No había autos, ni peatones, ni siquiera el sonido lejano de un tren, hasta que lo vi. Un hombre parado junto a una motocicleta en la mitad del puente. No parecía estar haciendo nada, solo estaba ahí, inmóvil. Pensé que tal vez tenía una falla mecánica o estaba esperando a alguien, pero había algo en su postura que me hizo dudar. No miraba el motor, ni revisaba su teléfono, solo esperaba. Mi instinto me gritó que diera la vuelta, pero me convencí de que estaba exagerando. Seguí caminando, bajando un poco la cabeza para no llamar la atención. Y entonces vi la otra silueta. Un segundo hombre, vestido completamente de negro, emergió de las sombras como si hubiera estado esperando el momento exacto para aparecer. Se movía con una precisión que me recordó a los felinos que acechan antes de atacar. Lo que llevaba en la mano hizo que mi cuerpo se congelara en seco. Una pistola con silenciador. Un destello seco cortó el aire, y el hombre de la motocicleta cayó sin hacer ruido. No se tambaleó, no intentó cubrirse. Su cuerpo se desplomó en el suelo como un muñeco de trapo. Me tiré al suelo sin pensarlo, rodando hasta quedar detrás de uno de los postes de soporte del puente. Mi respiración se volvió errática. Mi corazón golpeaba mi pecho como un tambor de guerra. El eco del disparo desapareció rápido en la noche. Me quedé inmóvil, pegado al poste con la esperanza de que mi ropa oscura me ayudara a confundirme con la sombra. No quería mirar, pero la necesidad de saber qué pasaba era más fuerte que el miedo. Lentamente giré la cabeza, y él ya me estaba mirando. No tenía prisa. No levantó el arma, ni se movió hacia mí. Solo me observó en silencio, con la frialdad de alguien que está acostumbrado a situaciones así. Llevó un dedo hasta sus labios en un gesto inequívoco. «Calla». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi cuerpo estaba listo para correr, pero mi cerebro sabía que cualquier movimiento en falso podría ser el último. ¿Me iba a matar también? ¿O solo estaba asegurándose de que entendiera el mensaje? El asesino guardó el arma con la misma calma con la que la había usado y miró a su alrededor. Luego, como si nada hubiera pasado, dio media vuelta y se perdió en la oscuridad del puente. No supe cuánto tiempo me quedé ahí, paralizado. Cuando finalmente reuní el valor para moverme, mi primera reacción fue ver el cuerpo del motociclista. Pero ya no estaba. La moto seguía ahí, con el motor apagado, pero el hombre había desaparecido. Corrí. No caminé, no troté. Corrí como si mi vida dependiera de ello. No volví a mirar atrás. Desde esa noche, evité el Puente de Fierro. Durante semanas me obligué a tomar un camino más largo, aunque me costara más tiempo. Pero una noche, meses después, la curiosidad fue más fuerte que mi instinto. Regresé. El puente estaba igual de vacío que aquella vez.
No había rastros del asesinato, ni manchas en el suelo, ni señales de que algo fuera distinto. Pero al cruzarlo, sentí su mirada. No había nadie a la vista, pero lo supe. Él estaba allí, en algún lado, esperando. Y nunca, nunca más volví a cruzarlo después de medianoche.